Trump pierde la cabeza por completo. En estas últimas horas hemos visto uno de los mensajes, de los comunicados más directos e impactantes que se han visto desde que Donald Trump llegó a ese cargo en la Casa Blanca. Vamos a hablar de lo que está pasando en las últimas horas porque hay mucho que tenemos, de lo que tenemos que hablar, de lo que tenemos que comentar y evidentemente no podemos perdernos absolutamente nada porque estamos a apenas horas y estamos hablando de que son 7 horas desde el momento de grabar este vídeo, o sea, cuando ustedes lo vean seguramente sean 6 o 5 horas, hasta que abra el mercado de futuros. Un mercado de futuros que va a tener una apertura con enorme movimiento respecto al cierre del jueves, en este caso. Mucha atención porque es evidente que lo que se va a venir en las próximas horas es una volatilidad salvaje y tienes que saber, por supuesto, todo lo que está ocurriendo, todo lo que puede pasar y todo lo que ahora mismo está llevando a un mercado de alta tensión como el que estamos viviendo en este preciso momento. Antes de ir con el vídeo, como siempre, ya lo sabéis, para estar informados de absolutamente todo, podéis suscribiros a este canal y activar la campanita, ¿vale? Se agradece muchísimo que os suscribáis. Además, si estáis invertidos en mercados, si queréis estar al tanto de las últimas novedades geopolíticas, pues evidentemente también es interesante que tengáis la campanita activa para que cuando subamos vídeos de última hora, de información que está pasando, pues la sepáis de primera mano y seáis los primeros en enteraros y evidentemente en tener toda la información. Si este vídeo te gusta, ese botón de like también, por supuesto, se agradece mucho. Comenzamos, si os parece, con Bitcoin, porque como digo, estamos a pocas horas de que abra el mercado de futuros. Bitcoin sigue estando muy parado, lleva desde el jueves muy parado. Bueno, llevamos parado ya 2 meses, ya completamos los 2 meses. Recordad que ese fractal del que hablábamos, principalmente estos últimos días, que decíamos desde que encontramos el mínimo, aquí justamente los $60.000, han pasado aproximadamente, bueno, ahí lo tienen ustedes, 58 días. Desde que alcanzamos el mínimo en estos 80.000, en la zona de noviembre del 25, estos 80.000 que nos encontró ese mínimo, hasta que comenzó a caer con fuerza pasaron 69 días. Pero es cierto que el inicio del movimiento a la baja se produjo aproximadamente, pues esos 57, 58, 60 días aproximadamente, se comenzó a dar ese primer movimiento a la baja, ¿no? Vemos que en cuanto a tiempo los dos movimientos son muy similares, son muy parecidos, ambos son prácticamente calcados. Y que podríamos tener, pues lo dicho, enorme movimiento porque son ya 2 meses que estamos parados por completo. Respecto a la gráfica semanal, ustedes pueden observar lo que está pasando. Ahora mismo hemos reentrado, lo que ya hemos comentado, hemos reentrado a un rango que se quedó el precio de Bitcoin estancado durante prácticamente todo el año 2024, donde los máximos se nos marcaron en torno a estos niveles, más o menos, que son los máximos que tenemos ahora. Los mínimos se nos marcó en torno a estos niveles de los 49.000, por tanto estamos muy lejos todavía de estos mínimos y es una posibilidad que tenemos importante de ir a buscar, sobre todo en gráfica semanal. Respecto a la gráfica de 4 horas, de momento estamos sobrevendidos, como ustedes pueden observar, después del movimiento tan lento que estamos teniendo. Podríamos tener movimientos a buscar la zona de los 67.600 aproximadamente, incluso buscar los 68 de nuevo, pero sí es cierto que lo que tenemos que tener en cuenta es que hemos roto a la baja esta media por encima de 25 periodos y que hay que confirmar nuevamente por encima de ella. Por tanto, Bitcoin tiene, como sea, que confirmar una vela de 4 horas o 2 velas de 4 horas por encima de los 67.200 aproximadamente para que el movimiento vuelva a apuntar hacia arriba, porque tras esta enorme caída lo que aquí se está formando, y respecto al patrón técnico ustedes lo pueden observar muy fácilmente, esto, señores y señores, es un bear flag, ¿vale? Esto es un banderín bajista, esto es un movimiento de caída potente, de continuación en ese rango con ligera subida, apoyo sobre la media exponencial de 25 y lo que aquí debería seguir sería un movimiento tan grande como el movimiento que se produjo justamente aquí el día 1 de abril. Un movimiento de este tipo sería lo que tendría que continuar el precio de Bitcoin a la baja, ¿no? Buscar estos $63.000 aproximadamente. Por tanto, es importantísimo romper la zona de los 67.300 aproximadamente al alza, confirmar, y una vez eso suceda, pues evidentemente las cosas podrían cambiar de manera bastante importante. Bien, esto para Bitcoin. Vale, ya comentamos análisis técnico y dejamos cerrado este apartado porque creo que a la gente que está ahora mismo pendiente, ¿no? Sobre todo para operar, para buscar esa operativa y demás, pues es evidente que está buscando también ese punto de vista, ¿no? De cómo podría el precio de Bitcoin moverse de cara a las próximas horas. La mayor probabilidad es que siga cayendo, pero es cierto, como digo, que si se diese esa confirmación por arriba, las cosas podrían cambiar y a buscar ese posición de los 68.000. Pero es que fíjense, comunicado del presidente de los Estados Unidos. Hemos comentado que ha perdido los papeles por completo. Donald Trump ha perdido los papeles. Sí, así, está nervioso. Está muy nervioso Donald Trump. Hemos estado, bueno, llevamos sin verlo en una aparición pública hasta el día de hoy, llevamos desde el miércoles,
con todo lo que ha sucedido, con todo lo que está pasando, con ese derribo de ese F-15, de ese avión de combate estadounidense. Bueno, esa búsqueda del segundo piloto que no habían dado con él, parece ser que ya lo han hecho, parece ser que lo han encontrado antes y con vida antes de que lo haga la Guardia Revolucionaria iraní, pero es que en medio de todo este escenario que estamos viviendo, el presidente Trump acaba de anunciar que ofrecerá una rueda de prensa con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mañana a las 1 del mediodía, hora del este. Por tanto, se va a ofrecer una rueda de prensa antes del cierre de Wall Street en el día de mañana, ¿vale? Con los mercados abiertos. Esto ocurre tan solo 3 horas después de que expire la advertencia de 48 horas a Irán. También declaró el martes como el día de la central eléctrica y el puente. Ojo a esto. Cuidado a esto. Porque tras o antes de que se diese este comunicado de que mañana daría una rueda de prensa, a la Fox le ha comentado que cree que puede llegar a un acuerdo con Irán para el lunes. Que Irán está negociando ahora. A ver. ¿Hay que creerlo o no hay que creerlo? Esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer. Si realmente hay que... El mercado directamente no se lo cree, ¿vale? El mercado directamente no se lo cree porque si el mercado lo hubiese creído, este comunicado hubiese hecho mínimamente que Bitcoin se moviese algo, tuviese algo más de volumen, al menos algo. Pero Bitcoin no ha tenido nada, absolutamente nada de volumen. Nosotros lo podemos observar, si queréis, en gráfica de 5 minutos. Bitcoin no ha tenido nada de volumen. El poco volumen que ha tenido ha sido volumen a la baja, que ha sido la caída que hemos tenido aquí, a la zona de los 66.700, pero vemos que Bitcoin se sigue totalmente plano en cuanto a niveles de volatilidad de volumen. Por tanto, el mercado no cree absolutamente nada a Donald Trump y no estima que se pueda llegar a un acuerdo en el día de mañana. De hecho, ya sabemos, ¿no?, que desde Estados Unidos se está dando, ¿no?, al mundo entero que ese segundo piloto del avión ha sido rescatado. No hay imágenes de ello, ¿vale? No hay imágenes de ello, pero sí sabemos, o todo apunta a que ha habido un movimiento, una incursión terrestre por parte de militares estadounidenses en territorio iraní. Sería la primera incursión terrestre en lo que llevamos de conflicto. Estamos viendo durante últimas semanas que se ha amenazado mucho por parte de Estados Unidos de esa invasión terrestre, de que podrían entrar en territorio iraní a tratar de destruirlo absolutamente todo y quedarse con ese petróleo iraní. Para recuperar a ese miembro del ejército estadounidense ha tenido que suceder un intenso tiroteo en territorio iraní, como venimos comentando, y hay imágenes que sostienen este movimiento. No lo vamos a mostrar porque vaya a ser que a YouTube no le guste demasiado este contenido y demás, pero sí hay imágenes, hay algunas pruebas gráficas de que ha habido ese movimiento en territorio iraní donde el ejército estadounidense comentaba que había 9 bajas iraníes, ¿vale? Estados Unidos comentaba que no pueden lamentar ninguna baja de su ejército, de nadie de su equipo, ¿no? Donald Trump mandaba el comunicado, repito, a través de su cuenta de Tras Socio, donde comentaba que rescatamos al tripulante oficial de un F-15 gravemente herido y sumamente valiente de la profundidad de las montañas de Irán. Comentaba que el ejército iraní lo buscaba intensamente con un gran número de efectivos y se acercaba peligrosamente. Es un coronel muy respetado. Este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro que presenta para el personal y el equipo. Simplemente no sucede. La segunda incursión se produjo después de la primera, donde rescatamos al piloto a plena luz del día, algo también inusual tras pasar 7 horas sobre Irán. Una muestra increíble de valentía y talento por parte de todos. Y después de decir esto ha comentado que mañana hablará. ¿Vale? Primera incursión, repito, terrestre por parte de los Estados Unidos. Pero es que esto que estamos viendo por parte de Donald Trump y todo esto que está comentando, está bien, está genial. ¿Se puede llegar a un acuerdo mañana? Se puede llegar a un acuerdo mañana, pero la realidad es esta. La realidad es que ahora mismo la sartén por el mango no la tiene Trump. No la tiene Estados Unidos en estos momentos. Esta es la realidad del tráfico que hay en Hormuz. Esta es la realidad que tenemos en estos momentos, en ese estrecho. Donde desde el 20 de marzo, que venía pasando un barco a través del estrecho diario, hemos venido aumentando de un modo bastante considerable hasta los 18
barcos el día 3 o los 15 barcos el día 4, o sea, en el día de ayer. Pero es que lo normal, en un contexto normal, esto suele tener un flujo de más de 130 barcos diarios. Más de 130 barcos diarios. Tenemos que entender que el contexto en el que nos encontramos es un contexto de máxima dificultad para el mundo, primero, y evidentemente Estados Unidos está en un lugar pues, en el que no queda demasiado bien ahora mismo después de llevar 5 semanas con todo este conflicto y que se haya reducido el paso desde 130 a 15 barcos el día 4 de abril. O sea, la situación es extremadamente negativa. Bueno, pues con estos datos y con esta información en la mano, Donald Trump ha perdido los estribos por completo, ha perdido los papeles y ha dado el comunicado más potente que se le ha visto, o más, no sé cómo denominarlo, no sé el adjetivo que encontrarle, pero más agresivo que se le ha visto en los últimos meses. Yo diría que desde que entró a la Casa Blanca no se le ha visto un comunicado de este tipo. El martes será el día de la central eléctrica y el día del puente. Todo en uno, en Irán. No habrá nada igual. Abran el maldito estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. Ya verán. Alabado sea Alá, comentaba Donald Trump a través de su cuenta oficial de Truth Social. Este es el mensaje de una persona que al mismo tiempo te está diciendo que están negociando y que mañana se podría llegar a un acuerdo. Mientras se dice que están negociando y que mañana se podría llegar a un acuerdo, te manda un mensaje de este tipo a través de su cuenta oficial de Truth Social. No sé la estrategia, no sé lo que está buscando, no sé exactamente qué es lo que quiere con este tipo de mensaje, pero evidentemente la situación lo que hace así es agravarse más aún de lo que ya está, ¿no? Evidentemente, tras este mensaje, tras esto que ha publicado, tras esto que conocemos ya, fíjense lo que ha ocurrido. Es evidente, reacción directa. No tenemos aún los mercados abiertos, pero sí podemos observar cómo reaccionan los futuros del petróleo, por ejemplo, en plataformas como Hyperliquid, que están activos 24/7 y donde ahora mismo ya podemos observar que el petróleo en Hyperliquid se ha disparado hasta los $140 por barril. $140 por barril tras esas declaraciones y ese comunicado que el presidente de los Estados Unidos ha dejado recientemente, repito, a través de su cuenta oficial de Truth Social. Sabemos lo siguiente. Mañana finalizará ese plazo de 48 horas que Estados Unidos ha dado. Y mañana finalizará tras la apertura del mercado americano. Mañana abrirá el mercado americano y tras esa apertura, pocos minutos después, finalizará ese plazo de 48 horas. Si se ha conseguido llegar a un acuerdo, bien, genial, perfecto, todos podría comenzar a volver poco a poco a la normalidad. Pero como no lleguen a ese acuerdo, evidentemente Trump ha dicho que el martes será el día donde todo sea un infierno en Irán. Las amenazas la está dando. Los plazos también los está dando todo, poniendo todas las cartas sobre la mesa. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sabemos ahora mismo. Yo me inclino porque está mintiendo más que habla, porque realmente no tiene que dar información si realmente está en tiempo de guerra, información al enemigo, pero esto es lo que sabemos hasta este preciso momento. Cosas importantes que tenemos que saber. De cara a la próxima semana, si nos vamos al terreno macroeconómico y dejamos de lado el terreno geopolítico, la próxima semana comenzaremos a tener datos de gran relevancia. ¿A qué me refiero? A que el viernes conoceremos el dato del IPC de los Estados Unidos, un IPC que va a estar ya con ese movimiento tras ese aumento del crudo del mes de marzo, porque conoceremos el IPC del mes de marzo. Por tanto, Estados Unidos la próxima semana probablemente va a confirmar que vamos a tener un aumento significativo en el IPC, al igual que ha ocurrido en Europa, ha ocurrido por ejemplo en España, ha ocurrido en Alemania, ha ocurrido en otros países. Por tanto, la situación ahora mismo sigue estando extremadamente en tensión, vamos a decirlo así, y seguiré informándote acerca de todo lo que vaya pasando durante esta semana, que no habrá directo, pero que sí, por supuesto, seguiré informando a través de formato vídeo, ¿vale? Tendréis vídeo cada día. Por lo tanto, suscríbanse, activa la campanita, déjenme ese botón de like y te seguiré informando de todo lo que vaya sucediendo. Si hay alguna noticia de última hora, te la contaré y seguiremos hablando absolutamente de todo. Fuerte abrazo a todo el mundo.